Muy buenas tardes. Hola, queridos varones de Dios. Que el Señor les bendiga y les fortalezca. Les saluda su hermano Martín Aguilar. En este día doy gracias a Dios por la oportunidad que me permite de ser nuevamente quien lleve esta reflexión o esta pequeña clase de varones de Dios, de este ministerio. Antes que nada, pues me gustaría que empecemos poniendo este tiempo en las manos del Señor. Perdón, que le demos gracias a nuestro Padre hermoso por este tiempo y pidiéndole que Él nos ayude, que Él nos ilumine, que permita que su palabra llegue a nuestros corazones y que con esto podamos avanzar en el camino del Señor. Muy bien, bueno, entonces, maravilloso Señor, queremos darte las gracias en este día, mi bendito Padre, por la oportunidad tan grande que nos das en este tiempo, mi Señor. Queremos poner esta enseñanza, Padre maravilloso, en tus manos. Que seas tú, Padre Santo, el que hable. Gracias, bendito Señor, por la vida de cada varón, por la vida de cada caballero que el día de hoy ha dispuesto su corazón para que tu palabra llegue a sus vidas. Por favor, mi Señor, que esta enseñanza nos ayude, mi Señor, nos permita seguir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, que tengamos ese carácter, mi Señor maravilloso, esa oportunidad de ser dignos, de ser llamados tus hijos. Gracias, bendito Señor, por tu enseñanza. Gracias, bendito Señor, porque tú pones este tiempo, porque tú nos das de tu ayuda. Guarda, por favor, esta enseñanza en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que podamos hacer uso de ella cada uno de nuestros días, mi Señor. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias, mi Señor maravilloso, porque tú estás con nosotros en este tiempo. A ti sea la gloria, bendito Señor, porque solo tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Bueno, me gustaría empezar pues diciendo que pues precisamente este ministerio se llama Varones de Dios, ¿verdad? Entonces, hay dos términos que se llegan a veces a confundir mucho. Estos son precisamente el término varón y hombre. Si bien se pueden referir en nuestro lenguaje, en el lenguaje que manejamos normalmente, o este lenguaje que se conoce como coloquial, se pueden referir en términos generales al ser humano y podrían parecer de hecho un sinónimo. Puede parecer que varón y hombre son o se tratan del mismo contexto, o que se puede hablar de estos como si fueran un sinónimo, ¿no? A veces podemos decir qué malo somos los hombres para la tierra, o qué malo, o a veces escuchamos expresiones como el humano, el hombre es la plaga más fea del mundo, ¿no? Porque acabamos con lo que Dios nos ha dado. Entonces se pueden utilizar expresiones en las que varón y hombre se conectan o parecieran ser sinónimos. Bueno, pues entonces, dejando esto en claro, me gustaría decirles que en la palabra de Dios, en la Biblia, también se usa el término hombre y el término varón, pero estos tienen un contexto completamente diferente uno del otro, y me gustaría mucho resaltarlo porque cuando a mí me lo enseñaron me pareció algo tremendo, algo que pues no me imaginaba, ¿no? Hasta que este maestro me puso en contexto de esto, ¿no? Entonces quiero que me acompañen por favor al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Muy bien, esto pues es la creación. Aquí en este versículo, que dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, entonces aquí tenemos, hagamos al hombre, el hombre. En esta porción de la Biblia encontramos que este término, hombre, viene del el lenguaje original de la Biblia, en el arameo y en el hebreo. Se utiliza la palabra enoush en arameo, que significa hombre, y en el hebreo se usa el término Adam. En la nueva versión internacional dice hagamos al ser humano, ¿ok? Entonces podemos encontrar aquí cómo Dios formó al hombre. Al hombre lo formó, como dice digamos que el término en hebreo, Adam o Adán, que viene de lo que es tierra, suelo o arcilla. Muy bien, entonces podemos encontrar en el contexto como ser humano, como el hombre, ¿verdad? Y entonces él formó al hombre, al ser humano, porque aquí no habla de géneros específicamente, sino de un ser humano, en general, no había género propiamente. Y entonces esto lo podemos ver en el Salmo 103, 15. Si me pudieran acompañar, por favor, en Salmo 103, 15. En este dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Aquí podemos ver cómo el hombre tiene una vida corta, viene precisamente, es de poco tiempo, y en este caso, este término sugiere el hombre como término es debilidad, es fragilidad, vulnerabilidad. Puede ser también insignificante, inferior o incurable. Entonces, este es el contexto de la palabra que se utiliza en Génesis 1:26 para definir al hombre, al enoush en arameo, como un ser que es débil, que es frágil, que es vulnerable, que incluso puede ser insignificante. ¿Ok? Esto precisamente como fruto o como consecuencia de la caída que es en el pecado. Cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol, del fruto del árbol de la sabiduría, ellos pasan a ser, o son estos hombres, estos seres humanos que son, que lamentablemente pierden esa comunión tan grande con Dios. Eso causa un efecto dañino al hombre, un efecto muy malo, que es la muerte. Lo bueno de esto es que Dios nos permite aún así conservar su imagen, porque estamos hechos a imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, si podemos ir a Job 4:17, por favor. Aquí dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Aquí vemos este significado. En el primero dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el enoush más justo que Dios? ¿O será el varón más limpio que el que lo hizo? Que ahorita más adelante vamos a ver el término de varón. Pero entonces nosotros podemos como hombres ser más justos que el Señor. Estamos hechos a su imagen, y cuando tenemos esa caída no perdemos su imagen, pero sí perdemos esa comunión perfecta que nosotros teníamos con nuestro Creador, y ahora estamos bajo la maldición del pecado y de la muerte. Entonces eso es lo que define al hombre. El hombre es un ser incompleto, es un ser débil, un ser que le hace falta esa comunión con Dios. Eso es lo que podemos definir como un hombre, como el hombre o el género
el género masculino, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos arrastrados al pecado, con esto a la muerte, y eso nos ha hecho frágiles, débiles, vulnerables. Incluso hay una parte que pues sí, como una definición que también dice que somos incurables, ¿verdad? Pero aquí pues constatamos esta parte, ¿no? Esto es hombre, esto significa ser un hombre, o a esto se refiere la palabra de Dios cuando habla del hombre. Muy bien, pero también en la palabra de Dios tenemos la contraparte de lo que es un varón, un hombre, y en este caso es un varón. El término varón el término es ish, y el término ish del arameo también, y lo podemos encontrar en Éxodo 10:11. Aquí en esta porción vamos a ver, o encontrar, mejor dicho, cuando Moisés va a hablar con el faraón, cuando va a pedirle que deje salir al pueblo de Israel de Egipto para que ellos puedan irse, ser libres. Y entonces faraón, ¿qué le contesta? Él le dice: no será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de faraón. Aquí podemos ver el contexto de la palabra varón que se utiliza. Varón es alguien que puede servir a Dios, es alguien que puede servir a Jehová, nuestro Señor. Y entonces, al contrario de noush, que significaba débil, frágil, vulnerable, insignificante, inferior, incurable, encontramos ish, varón. Y en el contexto es de un hombre, o mejor dicho, de un ser fuerte, también como un apoyo, como un sustentador, como un prudente. Entonces podemos ver cómo hay mucha diferencia entre ser un hombre y ser un varón. Ser un varón es ser alguien fuerte, alguien que es el apoyo de su esposa, que es sustentador para su hogar, que es prudente, y que además esta palabra, este término, no solo está explicado o no solo está aplicado en el caso de los varones, sino también en el caso de la varona o de la mujer. Y en este caso el término es isha, y esto es varona. Y entonces podemos darnos cuenta que entonces las mujeres también pueden ser fuertes, pueden ser apoyo, pueden ser sustentadoras, prudentes. Este término nos deja muy claro que hay mucha diferencia entre ser un hombre y ser un varón o una varona. Muy bien. Entonces, podemos ir por favor al Salmo 144:3. Dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? ¿Qué somos nosotros para Dios? ¿Qué nos hace que Dios se preocupe por nosotros? A pesar de que nosotros somos seres inferiores a Dios, que estamos fuera de su gracia, que estamos siendo arrastrados por el pecado y la muerte, a pesar de todo eso, nosotros somos su creación. Nuestro hermoso Dios se sigue preocupando por su creación, por nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque nosotros somos su mejor creación. A nosotros nos hizo a lo último, al final. Fuimos la coronación de toda su creación. Y entonces fuimos hechos a su imagen y semejanza, como ya lo veíamos anteriormente. Y además de esto, Él nos da la oportunidad de poder señorear y de tener dominio sobre todas el resto de su creación. Esto fue lo que leíamos al principio en Génesis 1:26. Él creó a imagen y nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él, y además nos dio la autoridad y el dominio sobre todo lo que Él hizo, sobre los peces, sobre los animales de la tierra. Entonces, imagínense, aunque estamos nosotros alejados por el pecado de Dios, Dios quiere
que su creación regrese a Él. Y esto es hermoso porque solo demuestra el grande amor que el Señor nos tiene a nosotros, su creación. Muy bien, pero entonces, siendo ya hombres, ¿cómo nos podemos convertir en varones? Ya nosotros estamos hechos de polvo, estamos hechos de barro, de arcilla. Nos ha dado vida a través del soplo de aliento en nuestra nariz. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos de ser estos hombres, de ser esta arcilla, este lodo? ¿Cómo podemos convertirnos en verdaderos varones, hijos suyos? Dios nos está ofreciendo su reconciliación a través del Señor Jesucristo. Como bien nosotros sabemos, esa es la única manera de que nosotros podamos restaurar nuestra relación con nuestro Creador. Y esto solamente va a ser posible mientras nosotros nos unamos, nosotros deseemos en nuestro espíritu el ser hijos el reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto lo podemos encontrar en Romanos 5 del 12 al 21, donde se dice que el Señor Jesús es el segundo Adán. Aquí, en esta parte de Romanos 5, 12 al 21, menciona que el pecado entró por un solo hombre, en este caso, en este caso por los seres humanos, por Adán, por Eva, como seres humanos. Y con esto, una vez que entró el pecado, comenzamos a morir. Como la serpiente le decía a Eva que comiera, que no le iba a pasar nada, que no se iba, que al contrario, que iba a conocer más, que iba a ser como Dios. Y entonces Eva cae en la trampa y muerde este fruto y provoca que entonces entre el pecado, y no iban a morir en ese momento, sino que íbamos a tener muerte, porque Dios nos había creado a Adán y Eva para que fueran eternos junto a Él, para que no tuvieran muerte, para que no sufrieran, para que ellos comieran y tuvieran del huerto del Edén todo lo que necesitaban. Lamentablemente esto hace que el pecado entre al mundo, y con esto la muerte para todos los hombres. Y entonces Adán es la figura del que había de venir. ¿Esto por qué? Porque de la misma manera en que el pecado entró por un solo hombre o por el hombre, así de la misma manera también iba a entrar la salvación a través del Señor Jesucristo. En el versículo 17 de Romanos dice: por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces podemos ver también en el versículo 18, en el que está adelantito, que dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, así, de esta manera podemos nosotros convertirnos de dejar de ser hombres para convertirnos en verdaderos varones, acercándonos al Señor Jesucristo, buscando siempre el ser como Él, el hacer sus obras, el hacer lo que Él nos enseñó a través de su palabra. De esta manera podemos dejar de ser ese hombre viejo también, así lo dice la palabra, para convertirnos en verdaderos varones de Dios. Esto lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Si me acompañan, por favor. Colosenses 3, versículo 9 y 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí ya no puede, ya el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces ya no están estos términos de Enosh, de Ish, pero se puede entender ese mismo contexto cuando dice que ya nos despojemos del viejo hombre, que ya no seamos esos hombres, sino que nos revistamos del nuevo, que ahora seamos esos varones, el cual fue creado a la imagen de Dios y que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto a través de la palabra de nuestro Señor. Entonces, hermanos, dejemos nuestra vieja manera de vivir cuando éramos débiles, cuando éramos frágiles, insignificantes, inferiores. Porque ahora, a través del Señor Jesús, nosotros pasamos a ser verdaderos varones que están hechos a imagen de quien nos creó. Fuertes, sensatos, prudentes, y que esto lo hagamos, que continuemos cada día hasta que tengamos ese conocimiento pleno y podamos entrar delante de nuestro Señor hermoso. Entonces aquí vemos también esta parte que como les decía, que es maravilloso cómo podemos despojarnos, dejar de ser esos hombres para convertirnos en varones de Dios. Muy bien, y ahora quiero que veamos algunas diferencias, cómo la palabra de Dios nos muestra estas diferencias tan claras entre ser un hombre, una persona del mundo, y ser un varón, alguien que conoce del Señor Jesús. Muy bien, el primer ejemplo lo vamos a encontrar en Jeremías, en el capítulo 17, versículo del 5 al 7. Y así dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra poblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Aquí vemos al principio, maldito el varón, el que ya conoce de Dios, el que es una nueva criatura, ese que ya conoce del Señor Jesucristo, que lo aceptó como su Salvador. Nosotros tenemos al mejor guía y al mejor consejero, y tenemos su palabra para que no necesitemos consejos de los hombres, de aquellas personas que no conocen de Dios. A veces tenemos problemas y se los contamos a algún conocido, a lo mejor a alguien que no conoce del Señor, y entonces Él nos da algún consejo, pero como dice el Señor Jesús, es como ciegos guiando ciegos. Entonces no podemos permitir tomarnos el consejo de las personas que no conocen de Dios. Ellos siguen siendo hombres que están conforme al mundo. Por eso es importante que aquí esta palabra dice que maldice al varón, maldice a quien ya conoce de Dios y y confía en el hombre, aquel que no conoce de Dios. ¿Ok? Y bendito es ese varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Entonces aquí vemos esa parte de cómo hay una diferencia entre ser un hombre y ser un varón. Ahora, el segundo ejemplo lo encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Aquí dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En este pasaje podemos encontrar a Saúl yendo a pelear, yendo a la batalla, pero ante la demora de Samuel, quien debería de haber ofrecido los holocaustos, él se precipita porque ve que su gente empieza a desertar, y entonces para evitar esto hace sacrificios.
algo que no le era permitido a los reyes, sino era una tarea específica de los sacerdotes. Y entonces, por eso, le dice Samuel: ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, una persona que estaba conforme a su corazón, que en este caso era David. David tenía un corazón conforme al de Dios, y por eso él habla de aquí de un varón, en David, que él iba a ser el nuevo rey de Israel, el que iba a ser coronado por esta insensatez que tuvo Saúl al usurpar un lugar que no le correspondía. Aquí vemos ese varón que es David. Muy bien, también en segunda de Samuel, en el capítulo 12, versículo 7, este es el tercer ejemplo y último, en el capítulo 12, versículo 7. Y aquí encontramos a David, quien está siendo reprendido por el profeta Natán después de que tomó a Betsabé y mandó a matar a Urías Eteo, poniéndolo en la primera línea de batalla, porque la tomó por mujer, y ella, pues hubo un embarazo por esto. Y entonces Natán va y lo confronta, lo amonesta, le cuenta una historia de un hombre pobre y de un hombre rico que tenía muchas vacas, bueyes, ovejas y vacas, dice la palabra de Dios, y un hombre pobre que solo tenía una cabrita, y que el hombre rico que iba pasando por ahí, cuando vino un visitante, decidió tomar a la única cabrita de ese hombre pobre, mejor dicho, y la tomó para sacrificarla y para darle al invitado. Y entonces David, se enciende su ira de David, diciendo: ¿quién es ese hombre que ha hecho esta atrocidad, ¿no? Y cuando Natán le dice, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Aquí vemos cómo David, para Dios, lo dejó de considerar en ese momento un varón, y le dijo: tú eres aquel hombre. Entonces ven cómo lo bajó de categoría, de ser ese varón que en el versículo anterior le dijo a Saúl que él era el varón que quería para rey, y aquí justamente lo baja de categoría, le dice: tú eres aquel hombre, aquel enous, aquel insignificante, aquel débil. Así se lo dice Natán, Dios a través del profeta Natán. Entonces podemos darnos cuenta, como les decía, como sí es muy importante el conocer y no ser hombres, sino ser verdaderos varones de Dios, ¿no? Como el ministerio, como el título del ministerio lleva. Y esto, como les decía, solamente lo vamos a poder tener llegando al conocimiento pleno, conociendo a nuestro Señor Jesús y hablando todos los días con Él, pidiéndole que nos haga prudentes, que nos haga ser sustentadores, apoyar en lo que en lo que podamos en nuestras casas. También esto es válido. Y entonces vamos por favor también a Efesios 9:24. Aquí dice: vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, nuevamente es Nuevo Testamento. Aquí pide el apóstol Pablo que nos vistamos del nuevo hombre, que seamos esos varones, que estamos hechos, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que seamos justos. Y entonces es importante pues que dejemos, que hagamos a un lado a ese viejo hombre o a ese viejo ser, y nos convirtamos en verdaderos varones de Dios, que busquemos del Señor, que busquemos en su palabra. Muy bien, y ya para terminar, un salmo, el Salmo 1, por favor, si podemos ir a este último versículo, que dice, Salmo
1, del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, hermanos, aquí es muy claro el salmista: bienaventurado el varón, que no obedeció el consejo de los malos, él que no buscó el camino de los pecadores, que no se sentó, que no convivió con los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, en su palabra hermosa, se puso a meditar. Ahí está su delicia, ahí es donde se siente bien. Y ese hombre, aquí lo dice esas características que les decía: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua recibe los nutrientes día a día. Él no sufre porque no hay agua, porque todo el tiempo está siendo rebosado de esa agua, y esa agua le permite dar frutos en su tiempo, le permite crecer aún más, le permite que vengan las aves a hacer sus nidos ahí, ¿verdad? Entonces, seamos esos varones, seamos justos, seamos esos varones que el Señor quiere para sí. Esta es la enseñanza que quería que Dios, que mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, puso en mi corazón en estos días, el poder tener la oportunidad de decírselas. La verdad es que, como les decía, yo no había puesto mucha atención en esto, pero la Biblia tenemos que saber, tenemos que buscar cómo interpretarla. Entonces, hermanos, les invito a que sigamos cada día perseverando en oración, en la lectura de su palabra, porque solo de esta manera vamos a poder llegar a la estatura del varón perfecto, el Señor Jesucristo. De otra manera es imposible para nosotros si no nos acercamos, si no le buscamos. Y bienaventurados vamos a ser los que le sigamos, los que de verdad tengamos ese deseo porque Él tome el control de nuestras vidas, porque nos cambie, porque dejemos de ser ese viejo hombre, ese polvo, esa arcilla, ese lodo, y que Él nos convierta con su Espíritu Santo en verdaderos varones que se comporten, que sean de bendición para los demás, también para otros hombres, de bendición para sus esposas. También se hablaba de Ish como esposo, como sustentador. Entonces es importante esto. Les pido que sigamos en oración, que sigamos esforzándonos día a día, porque sola esa es la única forma en la que podamos poder dejar de ser hombres para convertirnos en verdaderos varones de Dios. Muy bien, hermanos, pues les agradezco este tiempo y les pido que finalicemos con una oración. Maravilloso Señor, te doy gracias, Padre Santo, porque tú has permitido que tu palabra fluya, mi Señor. Tú has dado una enseñanza hermosa. Hoy, Padre Santo, te pedimos porque tú cambies nuestras vidas y nuestros corazones, que quites de nosotros, por favor, mi Señor, el viejo hombre, ese hombre que se ha perdido de tu gracia. Hoy queremos, Padre Santo, reconocerte que te necesitamos para poder seguir ese camino de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Espíritu Santo, llévanos, guíanos, redarguye nuestras vidas, nuestros corazones, para que sepamos qué es lo que no te agrada a ti, mi Señor, y podemos cambiarlo, podamos dejar de ser esa arcilla, ese lodo, para convertirnos en verdaderos varones, en verdaderos hijos, servidores tuyos, mi Señor maravilloso. Gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza que has permitido que en este día se lleve a cabo, y tu ayuda para que nuestros corazones cambien a través de esto. Ayúdanos, mi Señor. Tu palabra es esa
esa fuente de agua fresca, mi Señor, que nos ayuda, que nos libera, que nos permite el seguir, mi Señor. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y porque tú nos ayudas, mi Señor maravilloso, y porque tú nos permitirás seguir cambiando cada día y conocerte mejor. Gracias, bendito Señor, te damos. La gloria sea a tu hermoso nombre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les fortalezca en esta nueva semana. Gracias por este tiempo. Dios entiende la disposición de sus corazones y sigamos en oración. El tiempo sigue siendo malo todavía, aunque ya se han quitado algunas limitantes que se tenían días anteriores. La verdad es que la cosa pues no se ve tan mejor, pero todo esto está en manos de Dios. Entonces sigámosle pidiendo al Señor para que se siga llevando a cabo su voluntad y nosotros seamos prudentes, seamos cuidadosos en nuestras casas, al salir a la calle. Dios nos cuida, por supuesto que sí, Dios es nuestro escudo alrededor de nosotros, pero también Él nos pide que seamos prudentes. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga y les fortalezca, y gracias por esta bendición tan grande. Nos estamos viendo. Hasta luego.